alabanza. El enemigo ha querido detener mi adoración. El enemigo ha querido detenerme en el camino y hacerme deprimido, derrotado y afligido. Ya me quiero dar por vencido. Y de repente vino un imparable viento, me arropó y cambió mi pensamiento. Oigo una voz que me dice: sigue adorando. Si tú supieras el propósito que tienes, si tú supieras la bendición ya viene. No temas porque yo estoy contigo. Que tú eres mi escogido. Si tú supieras el propósito que tienes, si tú supieras la bendición ya viene. El poder y la unción va bajando. Sigue adorando, sigue adorando. El enemigo ha querido detener mi alabanza. El enemigo ha querido detener mi adoración. El enemigo ha querido detenerme en el camino y hacerme deprimido, derrotado y afligido. Ya me quiero dar por vencido. Y de repente vino un imparable viento, me arropó y cambió mi pensamiento. Oigo una voz que me dice: sigue adorando. Si tú supieras el propósito que tienes, si tú supieras la bendición ya viene. No temas porque yo estoy contigo. No te olvides que tú eres mi escogido. Si tú supieras el propósito que tienes, si tú supieras la bendición ya viene. El poder y la unción va bajando. Sigue adorando, sigue adorando. En medio de tu prueba, sigue adorando. En medio de tormentas, sigue adorando. Aun cuando tú no quieras, sigue adorando. Sigue adorando. Así como Pablo y como Silas, cuando le adoraron, la cárcel estremecía. Se abrieron las puertas, las cadenas se cayeron. Y cuando le adoraron, los cielos se abrieron. Así como Pablo y como Silas, cuando le adoraron, la cárcel estremecía. Se abrieron las puertas, las cadenas se cayeron. Y cuando le adoraron, los cielos se abrieron. Si tú supieras el propósito que tienes, si tú supieras la bendición ya viene. No temas porque yo estoy contigo. No te olvides que tú eres mi escogido. Si tú supieras el propósito que tienes, si tú supieras la bendición ya viene. El poder y la unción va bajando. Sigue adorando. Si tú supieras el propósito que tienes, si tú supieras la bendición ya viene. No temas porque yo estoy contigo. No te olvides que tú eres mi escogido. Si tú supieras el propósito que tienes, si tú supieras la bendición ya viene. El poder y la unción va bajando. Sigue adorando, sigue adorando. Hermano
Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Lucas. Estaremos leyendo el capítulo 15, versículos 17 al 24. Estaremos leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El tema que yo le he puesto a este pequeño mensaje es: Él te espera con los brazos abiertos. Esta parábola tal vez es una muy conocida y que todas la sabemos de memoria, pero yo siento que la palabra de Dios a veces se nos es recordada para que nosotros no nos olvidemos de las grandes cosas que Dios tiene para nosotros y del gran amor que Él tiene para con nosotros. Al empezar estos versículos de esta parábola, el versículo 11, encontramos a unos personajes, a un padre y a sus dos hijos. Y el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Aquí no sabemos la edad exacta de este joven, pero sí sabemos, o tal vez podemos compararlo a casos que hemos visto en nuestras vidas o nosotros mismos, que siendo jóvenes o de una edad temprana tenemos una desesperación tal vez por crecer, por tener la mayoría de edad, por poder tener esa edad en la cual nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Pero si una cosa yo he aprendido es que todo tiene su tiempo y que todo tiene su etapa, así como está la niñez, la juventud, el crecer, ya ser adulto, ser anciano, todo esto es parte del proceso que Dios ha dejado en nuestras vidas en este mundo. Por ejemplo, un adulto de 30, 40 años no puede tener una mente de un niño de 5 años y decidir como un niño de 5. Así como un niño tampoco puede decidir y tomar una decisión de un adulto de 30, 40 años. Pero aún así, este padre en este versículo vemos que le concede el deseo de su hijo y sí le da los bienes que le corresponden. Y siendo joven y siendo de corta edad, sabemos que le faltaban experiencias por vivir, lecciones por aprender. Y lo cierto es que él no estaba preparado, ni preparado para salir de la casa de su padre, ni para lo que el futuro tenía para él. Así como los jóvenes no estamos preparados para las cosas que nos van a pasar en 20, 30 años, porque no ha llegado ese momento en nuestras vidas. Pero como vemos en el versículo 13, este joven no perdió tiempo y dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Él, al recibir estos bienes, al recibir lo que su padre le había dado en sus manos, no esperó, simplemente agarró sus cosas y se fue. Pero no solamente se fue a un lugar por ahí cerca, sino que se fue a un lugar que dice que estaba muy lejos, y más que lejos, una provincia apartada. Es decir, a un lugar en donde él no conocía a nadie, un lugar donde seguramente iba a estar solo, que al llegar la prueba, al llegar el problema, al llegar una situación difícil, ¿a quién iba a acudir? Este joven no pensó en su futuro, solo pensó en lo que estaba viviendo en ese momento, en lo que él tenía en sus manos.
Pero vemos que no fue una decisión buena, porque si seguimos leyendo dice, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. El desperdicio es el mal aprovechamiento de algo que se realiza de alguna cosa. Nosotros todos sabemos que eso significa que no usó lo que tenía para bien o no lo usó para provecho. No solamente eso, sino que vivió perdidamente. Tal vez en ese momento, en ese lugar, sí encontró amistades, sí encontró a un grupo de personas que estuviera con él, que lo apoyara. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se acaba? Ejemplo, vemos en las personas famosas, tal vez en los políticos, tienen muchas personas alrededor, pero es porque esas personas esperan algo a cambio, esperan recibir algo, pero al desaparecer esos bienes, al desaparecer esas riquezas, ¿siguen ahí con ellos? La mayoría de las veces no, quedan solos. Y esto es algo que le pasó a este joven. Porque la felicidad que él tal vez sentía en ese momento era solo eso, una felicidad momentánea. El mundo a veces parece ofrecer cosas buenas y tal vez por un momento uno siente que es así. Pero ¿qué pasa cuando ese efecto se acaba? ¿Con qué nos quedamos? Con ese vacío. Y sabemos que el único que puede llenar esos vacíos es Cristo. Vacíos de cosas que tal vez nosotros sí sabíamos que teníamos, pero el único que llena todo, absolutamente todo, es nuestro Dios. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Todo lo que él algún día tenía en sus manos en este momento ya no era suficiente. Lo correcto o lo que una persona sabia hubiera hecho tal vez en esa circunstancia hubiera sido ahorrar el dinero o tal vez invertirlo en algo, usarlo sabiamente, estar preparado para el día en que le faltara, para el día de mañana. Pero él no pensó tal vez que algún día le iba a faltar esto. Pero vemos que hubo una gran hambre y ahí sí le comenzó a faltar. Y al ver él que estaba en una necesidad, tuvo que tomar una acción y buscar trabajo. Y eso es lo que vemos en el versículo 15, que dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En este momento, este joven no solamente se encontró en una situación en la cual él tuvo que hacer algo impensable tal vez, pero llegó a trabajar apacentando unos animales que para los judíos son animales inmundos, a tener un trabajo de bajo nivel, un trabajo en el cual se encontraba con lo que tal vez él nunca pensó. Fue de ser un joven rico con todo en su casa a ser un joven pobre sin nada. Y a veces nosotros también dejamos todo lo que Dios nos ha dado por buscar cosas que no nos llenan, sin saber que por hacer o por tomar una decisión así nos podemos quedar sin nada y sin nadie. Pero el daño no solamente se quedó ahí, sino que además de tener que trabajar, le llegó una hambre en la cual él no podía saciar. Y lo vemos en el versículo 16 que dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No me puedo ni imaginar cómo este joven se ha de haber sentido en ese momento, al pensar que tal vez hasta ese momento nunca había pasado un día de hambre, nunca había tenido que sentir lo que es una necesidad. Pero estar en esta condición en la cual ahora está trabajando y aún así no tiene suficiente para alimentarse ni para sostenerse. Él salió de su casa, un joven en una condición perfecta, sin mancha, sin dolor, sin sufrimiento, a tener una vida en la cual ya esas condiciones no eran iguales. Así como cuando nosotros decidimos hacer cosas que son desagradables ante Dios,
Lo que antes estaba perfecto y sin mancha, sin dolor y sin sufrimiento, ahora se convierte en todo eso y más. Porque en la casa de su padre, Él lo tenía todo. Así como nosotros en la casa de nuestro Padre, lo tenemos absolutamente todo. Porque una pregunta que yo me hacía es, ¿y a nosotros qué nos ha dado nuestro Padre Celestial? Y no hay nada que no nos ha dado. Él nos ha tenido y mantenido de pie por su gran misericordia. Y hasta el día de hoy yo estoy segura que no nos ha faltado nada. A veces nos acostumbramos tanto a lo que tenemos, tal vez nos acostumbramos a decir que estamos bien, que nos olvidamos de que esas bendiciones solamente son de parte de Dios y que tal vez pensamos que esas cosas nunca van a faltar y por eso vamos en busca de algo que en realidad no necesitamos, algo que puede hacer que perdamos todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas, una mala decisión que puede arriesgar todo eso que hemos adquirido con Dios. Pero que bueno es nuestro Dios, que aunque nosotros nos alejamos y a veces nos equivocamos porque perfectos no somos, Él nos recuerda que Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Aún en esa condición, Él está dispuesto a darnos otra oportunidad. Porque Dios es un Dios perfecto y ordenado, que nos ha hecho una creación única, que nos ha dado la capacidad de poder ser seres que razonan y que piensan y que pueden reaccionar y saber entre el bien y el mal. Y vemos que algo así le pasó a este joven en el versículo 17, que dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Al principio de este versículo dice, y volviendo en sí, es decir, al darse cuenta, al reflexionar en sus acciones, al abrir sus ojos, él pudo entender en la condición que se encontraba y reflexionó en lo que estaba pasando. Hay un dicho que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y de alguna forma es esto lo que le pasó a este joven. En este momento sí se dio cuenta de lo que él tenía y cómo lo había desperdiciado y cómo él no había aprovechado eso. Porque vemos que él se compara a la condición de él con la de los jornaleros, con los trabajadores de donde estaba su padre, que es un trabajador que tiene un trabajo difícil, un arduo trabajo, pero una persona sin títulos, una persona, tal vez un trabajo de un nivel bajo. Y aún así, estos tenían abundancia de pan, es decir, tenían más de lo que necesitaban, tenían más que suficiente. Y si ellos en ese nivel tenían más que suficiente, ¿cuánto más su Padre? ¿Cuánto más aquel que era el dueño? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es el dueño de todo el universo? Pero nuestro Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, nos da a nosotros esa oportunidad de poder reflexionar y reconocer lo que estamos haciendo. Así como este joven tuvo esa oportunidad más adelante y aún tenía una esperanza. Pero la clave no es solamente reconocer, sino también actuar. Y lo vemos en los versículos que siguen, que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aleluya. Es como nosotros cuando sabemos que estamos necesitados y necesitamos regresar a los caminos de Dios y a los pies de Cristo. Venimos delante de su presencia a nuestro Padre y decirle que nos ayude, que nos dé las fuerzas para poder continuar y poder ser parte de su casa y de su templo otra vez. Porque sabemos que nosotros al aceptar a Cristo nos convertimos en hijos de Dios, como vemos en Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que somos usted y yo, hijos de Dios, creación de Él.
Pero este joven, así como muchos de nosotros, tal vez en ese momento llegó a sentir que su padre tal vez no podía regresar a la casa de su padre, o que tal vez ya no tenía un lugar en esa casa. Pero Dios, nuestro Dios, un Dios de misericordia, no rechaza ni desprecia a sus hijos. Así como vemos que este padre a este hijo no despreció a su hijo, sino que fue movido a misericordia. Y es lo que dice en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Cuántos de nosotros también podemos decir que algún día Dios tuvo misericordia de nosotros? Yo sé que siendo inmerecedores de ello, el Señor mandó a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz por nosotros. Y ese es el acto más misericordioso y más amoroso que podemos ver. Y es algo que todos los días Él nos recuerda, porque si vemos en Lamentaciones 3, 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Todos los días el Señor nos demuestra de su grande amor y su gran misericordia en nuestras vidas. Y vemos en el versículo 21 que este joven ha llegado a reconocer su error, ha llegado el momento en el cual él acepta lo que ha hecho y lo que ha vivido y regresa a la casa de su padre. Y dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Cuanto más no nuestro Dios, cuando ve a uno de nosotros, a uno de sus hijos, aceptar y reconocer nuestros errores y volver a Él. Que a veces también nos hemos encontrado tal vez en esta situación como este joven, pero es necesario que nosotros volvamos en sí y que reconozcamos que tenemos que hacer cambios. Porque nuestro Dios, como este Padre, tuvo misericordia y nos ve con ojos de amor y no desprecia un corazón humilde. Porque el versículo 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nuestro Dios nos recuerda cada día que al despertar, primeramente nos demuestra su amor, pero también nos da una nueva oportunidad de poder servirle mejor, de ser mejor que ayer. Y es un recordatorio a todos nosotros, al amigo que escucha, a nosotros que estamos aquí, que a pesar de nuestros errores, el Señor nos sigue esperando. Y Él sigue esperando al perdido, a aquel apartado, y nos espera con brazos de amor, nos espera con misericordia y sobre todo con los brazos abiertos, porque Él no quiere ver a sus hijos perecer, sino que Él quiere bendecirnos y darnos la vida eterna por la cual Él mandó a su Hijo. Entonces, les animo a que sigamos adelante, que sigamos recordando que Dios siempre está con nosotros y que su amor y su misericordia es lo que nos mantiene de pie y la razón por la cual debemos estar agradecidos con Él.